El equipo de gráfico de Noticias Caracol y de Caracol Televisión, junto a nuestro compañero Álvaro Freddy Acevedo, que ha hecho un trabajo maravilloso a propósito de estos 40 años, reconstruyó cómo era Armero. Un trabajo muy sensible que ha llenado de emoción a los armeritas cuando han visto otros informes que también realizó nuestro equipo gráfico de la mano de Álvaro Freddy Acevedo. Y acá les tenemos a ustedes un episodio más de cómo era Armero hace 40 años. La historia no la podemos cambiar. Esos fueron los hechos. Hace 40 años, más de 25.000 personas murieron en la avalancha que generó una erupción del volcán Nevado del Ruiz. Nuestro informe rinde un tributo a los sobrevivientes que perdieron su pueblo, su vida, sus sueños. Como un homenaje a ellos, queremos hacer una breve aproximación al Armero de aquella época y para eso viajaremos en el tiempo. Esta puerta nos llevará a 1985, a la llamada Ciudad Blanca. La mañana es fresca, pero Armero ya empieza a moverse. Es una población bulliciosa y con un comercio muy intenso. Estoy parado en la carrera 15 con calle 12. A mi derecha está el Parque Los Fundadores, es el eje principal del municipio. Y a mi izquierda está la iglesia de San Lorenzo. Pero antes de iniciar nuestro recorrido, los invito a que veamos cómo es por dentro. Mirémosla y detallémosla. Como ustedes pueden ver, el templo tiene 3 naves. Este formidable mosaico de baldosines conduce hasta el atrio. Al fondo, San Lorenzo y la imagen de la Inmaculada Virgen María custodian a los feligreses. Esta iglesia se empezó a construir en 1920 y fue terminada en 1951. Hay formidables bancos de madera al lado y lado y en la parte de atrás. La iglesia representa el centro social y cultural del municipio, punto de encuentro para bautizos, matrimonios y cortejos fúnebres. Lo que ustedes están viendo ahora es una panorámica de cómo luce el inmenso edificio. Su torre de 20 metros es la edificación más alta del pueblo. Calle 11 con carrera 15. Lo que ustedes ven en este momento es la sede de Radio Armero, que funciona en el segundo piso de esta formidable casa esquinera. Pero fíjense bien en otro detalle. El balcón que tiene la bandera de Colombia es el escenario natural de los políticos. Aquí es donde se dirigen al pueblo en tiempos de campaña. Estoy ubicado en el centro del Parque Los Fundadores. La estructura que ustedes ven en este momento es el Parque de los Niños. Es una estructura muy moderna para su época. Son varios arcos que se cruzan entre sí y hay 21 astas en cada arco. Estos representan los países de Sudamérica y desde luego en el centro está la población de Armero. Huele delicioso y eso porque es que hay muchos árboles aquí en el centro, hay gualandayes, hay arazá, pero hay uno muy importante, una ceiba que nació con el pueblo y hoy tiene más de 120 años. Estoy en el costado sur del parque. Lo que están viendo, todas esas casitas que ustedes ven ahí, es la institucionalidad del pueblo. Está la tesorería, está la oficina de tránsito y también funciona la cárcel, que en otra época fue la sede de la alcaldía. Ahora vamos girando y nos vamos encontrando de nuevo al parque. Yo estoy parado en esta tarima que también tiene historia. Fue construida en 1978 y los políticos también se echan sus discursos acá, pero sobre todo se utiliza para actos culturales. Aquí se presenta el grupo de danzas de Armero, muy conocido en la región. Ahora me encuentro en el otro extremo del parque. A mi espalda está el almacén Jet, un almacén de cadena muy bien surtido. Usted encuentra lo que sea en este lugar, no hay que ir a Bogotá o a Ibagué. Lo que usted quiera está acá. Sigo en la carrera 15 y estamos recorriendo el pueblo. Esta casona gigantesca que está al lado de la iglesia es la Casa Cural. Más adelante está el Hotel y Heladería España. Es un lugar muy icónico aquí de Armero. Almacén Caperucita y en el extremo se encuentra el almacén de telas de la señora Salma de Moranes. Podríamos hablar de otros sitios importantes que se nos escapan ahora, la heladería La Chips, el café Hawái, la sede de la Caja Agraria, puntos muy importantes dentro de la plaza. Pero este es el Armero que había en 1985, el que le queremos mostrar a ustedes, el del paraíso agroindustrial, el del paraíso de arroceros y algodoneros, pero sobre todo el orgullo del norte del Tolima. Usted decía que todo pasó en las horas de la noche. Yo creo que vale la pena recordar lo que pasó hace 40 años. Claro que sí, Álvaro. Freddy Acevedo reconstruyó la historia y los momentos cruciales que vivieron los armeritas durante ese fatídico
13 de noviembre de 1985. Ese día la vida en Armero transcurría con normalidad. El comercio, los negocios, las obligaciones diarias, casi nadie advertía lo que estaba a punto de suceder allá en la parte alta de la montaña. Eso sí, todos hablaban de una posible inundación por el represamiento del río Lagunilla en un sitio conocido como el Sirpe, según cuenta Marta Calvache, por aquellos días una joven geóloga que hacía parte del comité científico que vigilaba el volcán. La gente sí hablaba mucho del Sirpe, que era este sitio, ¿no es cierto?, donde hay una inestabilidad a lo largo del cañón del río Lagunilla, que hay un deslizamiento y se represa, digamos, el río. Muchos años antes, o sea, decenas de años antes, el Sirpe se había roto y había afectado, había inundado a Armero, y eso sí la gente lo conocía. Por eso hablan de ello, pero del volcán Nevado del Ruiz muy poco. El reloj de la iglesia de San Lorenzo marcaba las 3 de la tarde. Entonces empezó a sentirse un olor a azufre muy fuerte y empezó a caer sobre Armero una extraña lluvia. Eran piedras pequeñas y ceniza. Nunca en Armero había llovido ceniza así, y esa mañana llovió ceniza en el pueblo. El volcán ya había hecho su primera erupción, pero nadie sabía lo que pasaba arriba. Sí, hizo erupción a las 3 de la tarde, que fue la ceniza que cayó en Armero, Murillo, Líbano, en la tarde, como a las 5 de la tarde. Los conductores debían usar el limpiabrisas de los vehículos y, pese al extraño fenómeno, la única instrucción preventiva que se escuchaba era taparse la cara con pañuelos para evitar respirar la ceniza. Una ceniza que, como cuando cae una lloviznita, una garoita, exactamente de esa manera. No era que la gente lo tapara, ni era una nieve, no, pero sí lo fastidiaba a uno. Entre tanto, en San Pedro, un corregimiento de Armero que está en la parte alta del cañón del río Lagunilla, Orminzo Acero empezaba a preocuparse, pues los rugidos del volcán eran cada vez más constantes. Empezó, como se dice, a avisar el volcán. Empezó botando ceniza y luego ya más tarde fue la arena y los relámpagos y todo allá, como tronando. Al final de la tarde nadie parecía advertir el peligro. Radio Armero, la emisora del pueblo, guardaba silencio. Algunos lucían inquietos, pero eran más los despreocupados. En la noche la cosa empezó a complicarse allá en la parte alta de la montaña. Sismos continuos se producían desde las 5 de la tarde. El volcán ya había hecho su primera erupción. El Ruiz estaba en ebullición y a punto de producir la explosión mayor. De repente, hacia las 9:20 de la noche, una tremenda explosión sorprendió a los habitantes de San Pedro y Patiburrí, en la parte alta. Se logró alguna comunicación, pero no se llegó a alertar a la gente, recuerda el entonces concejal Jorge Montealegre. A las 9:15 de la noche llamó la operadora de Patiburrí y dijo: aquí viene una vaina impresionante, eso buja, y se le cortó la comunicación porque quedó sin luz. Comprendieron que el volcán había hecho erupción. Unos minutos más tarde sintieron el aterrador sonido que producía la avalancha que bajaba incontenible por el cañón del río Lagunilla. En la noche se escuchó el ruido como de un avión que venía por el río Lagunilla. Y acá pues esto se sentía como rumbar. Y la gente, la que había abajo en el faldón de Lagunilla, se subieron acá a San Pedro, porque no se sabía qué era lo que iba a pasar. Lo mismo los del otro lado, se veían las linternas subir hasta que subieron arriba a la cuchilla. Veamos lo que pasaba a esa hora. Este es el volcán y este es el cráter Arenas. La explosión de las 9:20 generó altas temperaturas que derritieron un área de 195 hectáreas del glaciar, según estudios posteriores a la tragedia. 12.000 metros cúbicos de agua bajaron por la ladera. Esto es el equivalente al agua del río Magdalena a su paso por Girardot. Ahí se formó la mayor avalancha que bajó por el río Azufrado
y se potenció cuando desembocó al Lagunilla y posteriormente, a las 11:06, llegó a Armero. El ingeniero hidrólogo Abraham Salazar conoció bien este proceso. La primera avalancha que baja, que viene por el río Azufrado, que es la más grande, llega al embalse y lo empuja y rompe el dique natural del deslizamiento. Entonces generó una bombada de agua inicialmente que iba adelante y por eso de pronto llegó primero agua, pero detrás de esa agua llegó la avalancha con un caudal aproximadamente de 23.600 metros cúbicos por segundo. Era el caudal, o sea, casi 10, 11 ríos Magdalenas de Girardot. La velocidad era de 8 metros por segundo y la altura era de 44 metros. Media hora después llegó la segunda avalancha. ¿Tú has estado cerca a unas turbinas de un jet? Pues ese más o menos ese era el silbido del aire comprimido por el cañón. El pueblo que todos conocieron, que amaron y lucharon, estaba muriendo y en su agonía se llevaba más de 25.000 almas.